Presidente, en otro tema, yo quería preguntarle también cuál sería el alcance de la reforma del pacto fiscal que ya acordó con los gobernadores analizar. Bueno, hablamos con mucha claridad sobre eso, ahora que estuvimos en San Luis. Son tres cosas. Primero, se tendría que modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales. Esa fórmula se definió de origen desde los años 80, pero se fue modificando. La última modificación se hizo en el sexenio pasado. Entonces, se tomaba en cuenta lo que aportaban las entidades federativas, era un parámetro. Se tomaba en cuenta el nivel de pobreza de los estados para el reparto y se tomaba en cuenta la población de cada estado. Y así se mantiene en lo general esa fórmula. Entonces se le entrega de todo lo que recauda la federación un porcentaje a los estados que se distribuye de acuerdo a población, a crecimiento económico, a pobreza. Entonces, yo lo que les planteé fue: pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula. Si se da más a los que tienen más carencias, más pobreza, a los que tienen más población o a los que tienen más crecimiento económico en sus estados. Eso no es fácil de lograr, porque nadie va a querer que le quiten. ¿Cómo consiguieron esa fórmula? Pues fueron negociaciones, pero perjudicaron a algunos estados y beneficiaron a otros. Entonces, si logran los gobernadores ese consenso sobre el mismo monto de las participaciones, yo no me opongo. Lo segundo es que la federación les entregue más fondos a los estados. Esa sería otra opción. Pero resulta que la federación no tiene recursos suficientes. Hay 4 grandes partidas del presupuesto nacional. Una es el pago de intereses de la deuda, que como creció mucho, también ha ido creciendo el pago de intereses de la deuda. La segunda partida es la de el aumento en el pago de las pensiones de los trabajadores. También en los últimos 10 años ha ido creciendo. La tercera partida es la que tiene que ver con las participaciones federales, lo que la federación transfiere a los estados, lo que les corresponde a los estados por ley, también en los últimos 10 años ha ido creciendo. Y la cuarta partida es lo que utiliza el gobierno federal para atender las necesidades de la gente, lo que le corresponde al ámbito federal. Y en este caso, en los últimos 10 años, ha ido hacia la baja. Entonces, si
del presupuesto se destina más a los gobiernos estatales, pues la Federación no tendría para financiar el desarrollo, no tendríamos para entregar las pensiones a los adultos mayores, esto que di a conocer aquí en Aguascalientes y que se aplica en todo el país. Entonces, eso sí amerita una reflexión con datos y un diálogo permanente. Y lo tercero que les propuse es que con los márgenes que se tienen en el marco de la ley vigente se pueda procurar que haya un trabajo conjunto de coordinación y que se complemente inversión local, estatal, con inversión federal y que se haga más con menos. Esto también implica no permitir la corrupción, austeridad. Entonces, el compromiso fue que la secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda van a continuar hablando con los gobernadores para ver a qué acuerdo se llega. ¿La segunda opción que dijo está descartada o también es algo que se podría...? Yo no veo que sea esa una alternativa, pero no descarto. Se tiene que analizar y tiene que haber voluntad de diálogo y tiene que convencerse, no imponer nada de cuál es la situación. Claro, con la crisis sanitaria y con la crisis económica pues se cayeron las finanzas tanto en estados como en la federación. Lo más fácil hubiese sido llegar antier al acuerdo de que vamos a contratar más deuda, pero eso es hipotecar a los estados, hipotecar al país. Eso no es salida, porque sí hay posibilidad de contratar más deuda, incluso hasta están bajas las tasas de interés, pero al mediano plazo, a largo plazo, crece el pago por servicio de la deuda, por intereses de la deuda, y entonces ya no hay presupuesto para la gente. Ya el gobierno en sí misma, todo el presupuesto es para el mismo gobierno o para pagar intereses de deuda, y ya no le transferimos nada al pueblo. Entonces, por eso no se va a contratar deuda. Este también fue otro acuerdo. En el caso de la Federación, no contratar deuda, no seguir endeudando al país. Gracias, presidente.